versículo 38. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 38. Gracias a Dios por este precioso día que Dios nos regala. Parecía que se venía la tormenta, amén. Pero gracias a Dios podemos estar tranquilos en la casa del Señor, amén. Y vino la luz también, entonces estamos disfrutando de esta reunión del Señor, amén. Sean bienvenidos también Hernán y Valeria que nos visitan en esta noche, y por Griselda también y por Enzo, que sean bienvenidos, amén. Ellos ya son de la casa. Que se sientan bien en la presencia del Señor, amén. Libro de Lucas capítulo 4, versículo 38. Me acordaba, ¿no? Yo la pasada conté, pero eso fue después de que pasó, sobre Evelyn, y que ella pudo estar viniendo acá, amén, y pudo estar participando con nosotros. Usted sabe, mi hermano, que cuando uno siembra en Dios, va a dar fruto, a su tiempo va a dar fruto. Tal vez no cuando yo piense o cuando yo crea, pero va a llegar un momento que ese fruto va a germinar, amén. Dice que uno no sabe, yo estoy de acuerdo con usted, pero cuando vino esa vuelta Evelyn, yo sentí fuertemente del Señor. Yo tenía una Biblia, otra Biblia que era esta, que es distinta a la que tengo, ¿no es cierto? Ayer también el pastor decía que no es importante la Biblia, sino tenerla en la cabeza, amén. Pero yo una vuelta a compartir, no estoy de acuerdo en esa palabra cuando yo compartí sobre la Biblia, sobre regalar una Biblia, amén. Y yo anoche hablaba ya en Feliciano sobre el testimonio de mi abuela, de mi abuelo, de que tenían esa Biblia, y esa Biblia fue pasando como una bendición de mano en mano, amén. Eso cuando usted siembra bendición. Y cuando nosotros fuimos para allá, para Buenos Aires, estuvimos allá también en la casa de Griselda, que por cierto nos recibieron muy bien, gracias a Dios, y ahí veíamos a Evelyn, ¿no es cierto? Pero ya algo había cambiado. Algo había pasado. ¿Sabes qué? Dice que está la semilla ahí, ¿no es cierto? Y uno cruza, eso es como cuando yo digo, vos en el verano, a veces vos decís, vos cruzás, vas, venís, y sale el sol y se oculta, pero un día esa semilla termina. Pues ya, oye, acá había una planta, porque había una semilla ahí abajo. Y eso es lo que está germinando en este tiempo, amén. Entonces, esa bendición. Sepa, mi hermano, que Dios va a bendecir tu trabajo y Dios va a bendecir tu esfuerzo que vos hagas en el Señor, amén. Entonces, gracias a Dios porque Evelyn también cruzó por esta iglesia y nos sentimos contentos de participar de la bendición de ella, amén. Gracias a Dios. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 38, amén. Dice así. Entonces Jesús se levantó, dice, Jesús ama la sombra de Pedro. Entonces Jesús se levantó, ¿lo tiene todo? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y la rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, y le servía. Amén. Hasta aquella palabra. Este Simón que está contando la Biblia, este es Pedro, ¿no es cierto? Pedro no se llamaba Pedro, yo no sé si usted sabe, pero Pedro en realidad se llamaba Simón. Jesús es el que le cambia el nombre y le pone por sobrenombre Pedro, ¿no es cierto? Y yo la persona leía y me sorprendía, porque pues, yo eso no me había dado cuenta, pero dicen los teólogos, ¿no es cierto?, que hasta el momento, y es verdad, nunca, después de que Jesús le puso Pedro a Simón, ¿no es cierto?, no existía el nombre de Pedro, no era común. Por eso usted antes de Pedro no va a encontrar otro Pedro, no hay Pedro. Y yo sé que bárbaro, ¿no? Porque es como que Jesús había inventado casi que el nombre de Pedro, porque era una traducción del griego, Petras, piedra, ¿no es cierto?, o piedra o roca. Entonces él le puso Pedro como un sobrenombre, que luego se transformó prácticamente en su nombre, y nadie más ya le decía Simón, sino que todos le decían Pedro. Entonces, y se hizo más famoso todavía por aquel nombre, por el momento en que cuando Jesús habla, y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y le dicen, mira, algunos dicen que vos sos uno de los profetas, otros dicen que vos sos uno de los apóstoles, otros dicen que sos un gran maestro. Yo la pasada compartía, ¿no es cierto?, que lo que separaba a los judíos de nosotros, decía el rabino Berman, no era Jesús, sino era el Cristo. Y lo que separa a la gente de Jesús, no es Jesús, sino es el Cristo. Porque cuando vos confesás que Jesús es el Cristo, el Señor de tu vida, ahí cambia la cosa. Jesús puede ser un gran maestro, tiene hermosa enseñanza, hasta en las universidades a veces enseñan la Biblia como un libro, ¿no es cierto?, que está bueno, porque tiene buenas enseñanzas. Pero cuando uno entiende y dice que Pedro en ese momento nadie se levanta, pero Pedro se levanta y dice, ¿quién dicen ustedes que soy?
Y Pedro, el único que habla, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús, aquel hombre poco, que tal vez era pescador, que tal vez tenía sus manos rudas, no se lo reveló sangre ni carne, sino que se lo reveló el Espíritu Santo. Y entonces Jesús dice, es cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Algunos pensaron que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, ¿no es cierto? Jesús no edifica la iglesia sobre una persona. La roca inconmovible de los siglos es Cristo. Amén. Entonces la iglesia está fundada sobre Cristo. Lo que le está diciendo es que Dios está levantando algo nuevo sobre la vida de Pedro. Amén. Y una bendición. Y aquellos que confiesan y creen, ¿no es cierto?, algunos que hasta Pedro tiene las llaves de los cielos. Y eso a veces, como es empezar, ¿no es cierto?, puede llegar a los cielos y ahí está Pedro, y si él te abre, pues entrar. Si él no te abre, bueno, entrar. Porque Jesús dice que Dios le dio la llave de los cielos, pero no era la llave de los cielos, era la confesión de Pedro. Por eso nosotros nos sacamos del saco y se lo pasamos a Pedro. Pero ¿sabés lo que hizo Dios? Te dio la llave de los cielos a vos. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esa es la confesión de fe. Dios te dio a vos la llave para que vos abras los cielos. Así como se la dio a Pedro. Se la dio a Pedro, pero él no lo guardó para él. Sino que cada uno de nosotros que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la llave y la entrada de los cielos. Mirá lo que Dios preparó para tu vida. Mirá lo que Dios dio para tu vida. Y los otros días veía, ¿no es cierto? Y yo quería hablar un poco sobre eso, sobre la confesión de fe. Yo he escuchado una predicación de Dante Gebel, donde decía que había una hermanita, ¿no es cierto?, que había un pastor que se llamaba De León, que hizo una gran campaña, y dice que él hizo 20 días de campaña, y durante los 20 días lo oraba por las personas. Y dice que venía una ancianita, y contaba Dante Gebel, ¿no es cierto?, de este papel, siempre era una historia verídica, ¿sabes qué?, ¿no es cierto? Entonces, dice que venía esta ancianita, y decía, y oraban todos, y cuando llegaba esta ancianita, el pastor oraba, y dice que ella decía, Señor, saca de mí todas las telarañas, Señor, saca. Y entonces el pastor decía, sí, Señor, saca las telarañas. Comenzando, se tiene que saber pedir por algo, no sé qué. Entonces, y dice que pasaba un día, al otro día venía así a la misma oración, saca de las telarañas, saca de... Yo creo, ¿sabes qué me hacía recordar a mi abuela? ¿Por qué oraba así? Mi abuela me acuerdo que le decía a la gente, usted tiene que arrodillar hasta la mañana. Mi abuela se arrodillaba muy temprano, 5 o 6 de la mañana, antes de amanecer, y ¿sabes qué? A los gritos, en serio te digo, se arrodillaba, saca de toda esta inmundicia, Señor, saca de mi demonía. Y así yo me levanto en fe. Y así se lo... Es verdad, para mí es verdad esa historia. Porque dice que esta abuelita decía, Señor, saca de las telarañas, saca. Y me dice que los 20 días de campaña estuvo así la abuelita. El último dice que se cansa el pastor y me dice, sí, Señor, saca la telaraña y por favor, mata la araña también. Entonces, cuando uno entiende lo que es la confesión de fe, nosotros tenemos, dice la Biblia que Jesús lo que hizo con la suegra de Pedro, agarró y reprendió la fiebre. En el nombre de Jesús. La agarró y le dijo, fiebre, te va ahora, en el nombre de Jesús. Y lo que a mí me da de pensar, ¿no? Porque cuántas veces se habla, yo veo, el otro día estuve también al lado de un hermano, y estábamos allá, ¿no? Estábamos en el FIC, ahí tienen la internet gratis. Y se puso al lado, mira, un hermano medio loco, pero buenísimo. Y se puso a mirar internet, ¿viste? ¿Cómo liberaban a los demonios? Y yo a veces, si alguna vez la separe de sufrir, le muestro echar al demonio ahí y habla, y cómo te llamás, y de dónde estás, alguna vez, y nunca vio decirlo, y cómo te llamás, y me llamo tal, y le cachetean, y ahí le tiran, y a partir del otro día, seguro tenía una foto, porque a veces cruzo, ¿no?, para mirar al enemigo, no, para mirar qué es lo que pasa. Y los ojos rojos tenía uno, pero yo decía, qué bárbaro, y este hermano agarra y se pone al lado mío en la computadora, yo estaba buscando unas cosas del Señor, ¿no es cierto? Y él estaba ahí también, y él empieza a mirar la liberación del demonio. Y agarra y dice, después se va, trae unos auriculares y dice, no, porque eso se va a poner bravo. Y se pone los gritos de aquí pasó, pero te juro, por en serio, vos sabés que es terrible. Y yo decía, ya no sabía que me derrubé. Encima había la maestra, no era cristiana, no era nada, no entendía nada, porque veía los gritos. Yo decía, es tremendo, ¿no? Porque cuántas veces se pensó hasta en eso en la iglesia, ¿no es cierto? Donde le reprenden, donde le hablan al diablo y que le dicen esto y se pelean. O sea, lo que Jesús dijo, te reprendo fiebre en el nombre de Jesús. Ni siquiera lo llamó al demonio, no dijo ni qué demonio era. Porque uno piensa por ahí que para reprender un demonio necesita doctrina bíblica, demonología y todo eso. No hace falta eso. Hace falta declarar en fe, amén. Proclamar en fe. Por eso cuando vos estás en tu casa y si hay algo y se te reprendió la fiebre, yo no sé si la fiebre tiene oído, pero cuando el Hijo de Dios le reprende, escucha y se va, escucha y se va. Amén. Por eso realmente terrible que es Dios. Porque algunos, ¿y cuántos demonios son? ¿Y son 10, son 15? Bueno, ya van viendo y van sabiendo. Y no hizo eso, le dijo, fiebre, te va.
Por eso Dios no utiliza, no hace falta de que vos aprendas todas las cosas de memoria, sino que vos bendigas tu hogar, bendigas tu casa, bendigo mi familia. Recién mi hermana Tamara, ella oraba, el Señor bendice las billeteras. También, hermano, ¿cómo agarrar tu billetera? Pero yo bendice mi billetera, yo no sé, pero yo lo doy en mi corazón a Dios. Amén. Entonces, agarrar la llave de tu auto, de tu casa. Señor, confieso en fe, bendigo, declárense. ¿Qué le agarró? Le agarró, se inclinó y le dijo, fiebre, y lo echó fuera, en el nombre de Jesús. No le reprendió. Tal vez los demonios, no sé, no lo dice la Biblia. Pero no lo llamó ni por su nombre, no le preguntó ni cómo se llamaba, sino que lo reprendió. Hay cosas que nosotros tenemos que reprender y tenemos que declarar. Y tenemos que declarar en fe bendición sobre nuestros hogares y sobre nuestra familia. Amén. Entonces yo estos días me gozaba en el Señor, porque yo veía qué importante que es eso. Ayer estábamos en el campamento, en el encuentro de jóvenes, que estuvimos participando en Feliciano, estuvo precioso, estuvo hermoso. Yo me sentí tan bien, pedí también la dirección, el teléfono y todo del hermano Escalante, Andrés Escalante se llama el pastor que estuvo predicando, que no es cierto que estuvo muy buena la palabra, amén, fue que tocó, estaba realmente la palabra. Y yo me acuerdo que, yo decía, hace mucho que yo no escuchaba a un pastor que entienda de teología, que hable bien de la teología, ¿no es cierto? Porque a veces cuando ora, y algunos no entienden qué es esto, qué es lo otro, y este pastor, a mí, de lo que yo he escuchado, ¿no es cierto?, me pareció algo muy, pero muy bueno. Y vamos a estar hablando para algún día traerlo acá a Sauce, ¿amén? Él dijo que sí, que va a venir, que no hay problema, vamos a estar en contacto. Pero yo me gozaba, porque cuánto tiempo nosotros confesamos y nos gozamos en leyendo, que yo ayer me fui, ¿no? Y uno va, el Señor no solamente que entregó toda esta zona, Curzú y toda la zona, sino que ahora está, no solamente que cruzamos a Feliciano, sino que cruzamos a otra provincia que Dios nos está entregando. Muchos años nosotros hemos confesado de que cosas iban a ocurrir y declaramos que en este litoral correntino algo va a ocurrir. Y nosotros estamos siendo partícipes de eso. Está habiendo un cambio. Y por todos lados ya se ve la combi celeste y blanca andando por ahí, amén, haciendo río. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? Son los que están haciendo ruido por ahí. Entonces, ¿qué es eso que está ocurriendo? Es el Señor que está obrando. Yo me sentía tan contento en el Señor porque yo fui, y uno no sabe a dónde va. Entonces hasta fui, medio que me quería poner la camisa medio adentro, porque a mí me acuerdo que estaba camisa descamisada, ¿no? Y me corté un poco mi pelo, y dije, estuvo con el pelo largo todo el año y ahora se cortó porque se quiere ser pastor. O sea, no, a veces por respeto a las personas, para no ofender, ¿no es cierto? Y me fui, y yo le dije, ayer tenía una palabra para compartir. Otra cosa que yo propuse en mi corazón también era que donde vayamos, por eso yo le digo a las chicas que bailan y a los chicos que cantan, es compartir tu talento, compartir tu don y tu ministerio. Entonces, si a mí me dan un segundito para agradecer, yo ya que hablo le digo y le digo una palabra, para compartir con mi hermano la bendición. No es para hacernos ver, es para compartir la bendición. Entonces yo tenía, y acá ya los chicos están acostumbrados a hacer lo que siempre contamos, chistes y todas las cosas. Yo tenía un chiste. Sí, pero no es, sí, porque eso es una asamblea, ¿sabes qué? Yo me puse serio, ahí medio sentimental, está serio, digo, decía todo, no, era para no, y yo decía, el hermano empezó a contar chistes, qué broma, y yo decía, qué bueno eso en el Señor, qué cambio, aprendimos muchas cosas sobre las mujeres también, otras cosas sobre el hombre también, no, pero de todo, yo estaba pensando, yo tenía una palabrita para compartir hasta de un chiste y todo, y había preparado, y yo decía, pues no le viene a nadie, digo yo, porque pensaba, no, por eso ofende, por ahí no entienden, y yo yo había hecho un chiste sobre el campamento, decía que había uno que siempre nos cambiaba, y hablaba sobre el noviazgo, y profetizaba noviazgo, y casamiento y de todo. Realmente muy lindo, porque mucha broma y muchas cosas, pero cuando vos levantabas tu mano y recibías la bendición, vos confías que recibís la bendición, amén. Y hablaba de verdad, que cae una bendición especial. Yo tenía un chiste, ¿cierto? Decía de uno que siempre iba al campamento y encaraba chicas, el campamento uno van a buscar al otro, van a buscar chicas. No les iba a buscar chicas. Entonces él agarraba y encaraba a todas las chicas. Dice que agarra un día y iba cruzando, yo tenía, pero yo no les iba a contar ya, ni saber que no me conocen ni ahí. Entonces agarraba y yo voy a contar en esos chistes. Y yo decía, y dice que este hermanito encaraba a todas. Y un día estaba este hermanito en el campamento, como era el campamento que estaba, y cruzan dos chicas hermosas, así en el Señor, y le dice, adiós a las hermosas. Le dice, y estaba ahí, ¿no es cierto? Y la chica se mira, estaban puestas, así muy serias en el Señor, y le agarra, y dice, lástima que no podemos decir lo mismo. Y le dice el hijo, ya como yo, miéntate. Y yo decía, no voy a compartir el pulsar, que se me va un lío. Pero yo decía, qué lindo que es en el Señor, porque el Señor está levantando una nueva generación. Me gustaba con mi hermano Franco, nos recibieron pero muy bien. Hubo
siempre hay errores, ¿no es cierto? Cuando uno hace las cosas, yo vi una iglesia muy humilde, esforzándose al máximo, cualquiera que hace 2 cosas en el Señor, vos sabés cuánto es lo que cuesta. Cuesta un montón, cuesta una realidad. Y los hermanos pusieron lo mejor de sí. ¿Cómo no apoyarles? ¿Cómo no bendecirlo? Y ya se empieza a formar un grupo de una visión que Dios nos dio a nosotros, ¿ven? Trabajar en unidad, trabajar en equipo, profetizando del Señor. Que cuando hagan algo mis hermanos, y fue tan lindo porque cantidad de iglesias que no fueron, pero nosotros estuvimos ahí. Más de 20 personas, 22 personas creo que éramos nosotros los que fuimos de nuestra iglesia. Algo más de lo que es ahora, pero por la lluvia, vamos a decir, pero de nuestra iglesia. Y la verdad que estuvo re lindo. Y en Curuzú el año pasado, toda esa siembra que se hizo, eso está quedando, amén. Y cuando ni pensábamos, un día viene este hermano, nos invita, y sí van a surgir invitaciones. Y vamos a empezar a trabajar en el Señor en un avivamiento grande para esta zona. Porque nosotros lo estamos profetizando. ¿Cuándo lo ven? Por eso ya le digo, y vamos a orar para que este hermano pueda venir en este año. Lo vamos a confesar, amén. Que venga un día a traer una enseñanza, o hacer un seminario, o tal vez hacer una campaña, pero algo este año vamos a hacer algo grande. Vamos a seguir participando. Y no sé ni de dónde, de qué lugar nos van a invitar. Porque Dios está despertando estos lugares en Dios. Amén. Entonces, otra cosita más cortita. Y ya termino porque si no la lluvia está ahí, la tormenta. Dice, Jesús visitaba la sierra de Pedro, estaba ahí con fiebre, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer, ya digo, nosotros tenemos que reprender al diablo, reprenderlo, en el nombre de Jesús. Por eso otra cosa, ¿no? Cuando nosotros decimos acá, nosotros decimos, cuando vos salís acá, vos salís con la unción del Señor, andá a abrazar a tus seres queridos, abrazar a tu hijo, a tu hija, y bendecirlo, porque vos le transmitís la unción, amén, vos le transmitís la bendición. Acordate que hoy salir de este lugar, cuando entras a tu casa, entras en bendición, o cuando el lunes vas a salir a trabajar, entras en tu negocio y bendigo, porque yo vengo con la bendición de Dios. Por eso Dios preparó la iglesia, para bendición, para cargar fuerza, para que las grasas ardan en bendición, amén. Entonces, eso es lo que entendemos de declarar. Y ahora Jesús, yo decía, Señor, ¿y por qué el Señor Jesús llamó a la suegra de Pedro, ¿no es cierto?, ahí que estaba en aquel lugar, y vino en ese momento y agarró al Señor y dijo, Señor, reprendo toda fiebre y la sanó. Y hay cantidad de chistes, ¿no es cierto? No le quería a Pedro, por eso le sanó a sola. Y hay cantidad de cosas. Y yo decía, ¿por qué el Señor sanó a esta mujer? ¿Por qué lo hiciste, Señor? Y me decía, no sé, porque Pedro le negó 3 veces. No, pero eso fue después, Señor. ¿Por qué lo sanaste antes? No, para probarlo, a ver si me seguía queriendo después de que le sanaba la suegra. Esa es la cantidad de chistes. Entonces, yo decía, Señor, ¿qué es tu obra? ¿Qué es lo que tú haces? Y el Señor me mostraba, ¿no es cierto?, que el Señor la sanó a la suegra de Pedro. ¿Quieres saber por qué, mi hermano? No tengo ni idea, no, sí. ¿Quieres saber por qué? Porque el Señor obra milagros y hace grandes cosas. Y yo decía, Señor, porque te robaron por ella. ¿Cuántas veces nosotros a veces robamos y el Señor no responde? ¿Cuántas personas necesitan sanidad y Dios no sana? ¿Por qué Dios la sana a algunos, a otros no? ¿Por qué Dios hizo eso con ella? Y el Señor me mostraba, me decía, yo la sané por pura gracia. Cuando el Señor hace un obrar, cuando el Señor hace un milagro, cuando el Señor sana, vos tenés que saber siempre que es por pura gracia del Señor, por pura misericordia. No importa lo que vos hagas, no importa lo que vos quieras hacer, vos orá al Señor, profetizá, declará. No digas, es porque declaré, es porque vine a la iglesia, es porque... No, es por misericordia. Cuando Dios tiene misericordia, Dios obra. Por eso lo que yo quiero hacer es tocar el corazón de Dios para que Dios tenga misericordia de mí. Él no lo tiene por qué hacer. Él no deja de ser Dios si a mí me sana o si a mí no me sana. O si Él obra, si Él no obra. Pero si Él llega a tener misericordia de mí, que soy tan pequeño, y obra un milagro en mi vida, es tan bueno, amén, Dios para mí. Porque Dios cuando obra, Dios obra por pura gracia, por pura misericordia. ¿Por qué Dios sanaba a algunas personas y a otras no? ¿No es cierto? Porque hay personas que como que se acercaban a Dios y Dios tenía misericordia de ellas y Dios las sanaba. Porque dice que a todos los que se acercaban a Jesús, cuando Jesús lo veía, Jesús dice que entró en la casa de Pedro. Y cuando la vio, si él no entraba a la casa de Pedro, no iba a ver que la suegra de Pedro estaba con alta fiebre y postrada en la cama. Entonces la abuela dice, sí, porque después le sirvió. Pero ¿cuántas veces el Señor sanó y después nunca le sirvieron? Cuando Dios lo hace es por pura gracia, es por pura misericordia. Dios sabe lo que dio a la suegra, tuvo misericordia y la sanó. Por eso es tan importante que nosotros busquemos de Dios para yo presentar mis cosas de Dios. Porque yo tengo que invitar a Jesús en mi hogar, a mi casa. Para que Él entre a mi casa y vea y tenga misericordia de mi hogar, de mi familia.
Tenga misericordia de mi circunstancia. Aquellos que no eran presentados a Jesús no eran sanados, no eran liberados. Pero yo tengo más posibilidades de recibir bendición cuando yo me presento delante de Él y tal vez puedo tocar su corazón. Y si logro tocar su corazón y Él tiene misericordia, no hay milagro que Dios no haga a favor de nuestra vida. Porque Dios, cuando te ve, cuando la persona... ¿Por qué yo tengo que buscar de Dios? Para que Dios obre en mi vida. Dios va a obrar porque yo busco... Eso nosotros confundimos, ¿no es cierto? Pensamos que Dios tiene que obrar. No, Dios no tiene que obrar. Si Él es Dios. Si Él quiere obrar, si Él no quiere, no obra. Cuando Él lo hace, es por misericordia. Y yo vengo acá y me postro. Es porque venía a la iglesia porque Dios va a obrar. No. Porque yo vengo acá y el Señor, sé propicio a mi pecador, decía el samaritano, ¿no es cierto? Sé propicio a mi pecador. Y el otro decía, no, yo se creía que era justificado ya. Entonces yo, Señor, ten misericordia, presento mi causa y le presento a Él. Y si Él tiene misericordia, porque misericordia no es justicia, porque si es justicia nos mata a todos. Pero no tiene por qué hacerlo. Entonces es misericordia. Y si yo dice, tengo misericordia de esta iglesia que se esforzó, que se sacrificó, y tengo misericordia de mi siervo, tengo misericordia de vos, te veo así, y te sana y Dios obra, es por pura gracia. No es por algo que yo hice. Esa es la diferencia que nosotros pensamos. No es porque yo hice, porque yo oré, porque yo clamé, no. Presento eso para tratar de tocar el corazón de Dios y que Dios tenga misericordia. Y Dios es un Dios fiel y un Dios bueno, que cuando vos te acercás humillado y postrado, dice, el corazón contrito y humillado no despreciará. Tu Dios habita en las alturas y con el manso y humilde de corazón. Mire qué terrible que es Dios. Por eso cuando nosotros, porque hay gente que se piensa, no, porque Dios no tiene que sonar, que no sé, sí, Dios perdone, Dios salve. No, Dios no tiene que hacer eso.